vayan a estudiar, ¿no? Entonces les comparto lo que... no, todavía no. Ahora sí, ya se los puedo compartir. Les comparto la ventana. Y entonces lo que vamos a ver en esta semana es la distancia de un punto a una recta. Y déjenme acuerdo porque ya se me olvidó. Y lo otro era condiciones de perpendicularidad. Ok. Y lo otro es condiciones de perpendicularidad y paralelismo. Bueno, primeramente las condiciones de perpendicularidad y paralelismo hace referencia a que si yo tengo una recta o un segmento que tiene una pendiente, que vamos a llamarle pendiente 1, entonces para que sean perpendiculares se debe de cumplir que deben de ser simétricas y recíprocas. ¿Qué quiere decir simétrico? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir simétrico? Ok, simétrico quiere decir mismo número. ¿La igualdad de los signos? No. Simétrico quiere decir mismo número pero con diferente signo. Entonces la condición de perpendicularidad habla que deben de ser simétricos. Simétricos quiere decir diferente signo, por eso está aquí el signo negativo. Y lo otro es que son recíprocos. ¿Alguien se acuerda qué es recíproco? Ok, recíproco quiere decir que se intercambia numerador con denominador. Como hay un intercambio, fíjense como aquí abajo de la pendiente 1 hay un 1 y ese 1 va a tomar ahora la posición del numerador. Y la pendiente que está en el numerador va a tomar el lugar del denominador. Por eso se dice que son recíprocos. Simétrico es diferente signo y recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Entonces ahí ténganlo bien presente porque recuerden que los conceptos van al buen entendimiento de los ejercicios. Si no tengo bien claros los conceptos de álgebra y los de geometría euclidiana y obviamente los de geometría analítica, pues va a ser un poquito complicado que capte qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, esa es la condición de perpendicularidad, la vamos a estar analizando a lo largo de los ejercicios que hagamos. Y la otra es la condición de paralelismo. Y ustedes saben que la paralela son rectas o segmentos que nunca se cruzan. Por lo tanto, deben tener la misma inclinación, deben tener la misma pendiente. Y eso de la misma pendiente, esa es la condición de paralelismo. Si yo me doy cuenta que tienen la pues son paralelas. Si las pendientes son simétricas y recíprocas, diferentes signos e intercambiando, eso quiere decir que van a ser perpendiculares. Esas son las dos condiciones. La fórmula de la distancia de un punto a una recta. Entonces, la distancia de un punto a una recta se va a calcular como una AX más una BY más una C dividido entre el A mayúscula más el B mayúscula al cuadrado entre la raíz cuadrada, tal cual si fuera un teorema de Pitágoras. Ahora, lo importante de esa fórmula es que hay que saber qué quiere decir cada uno de los elementos que están en la fórmula. Primeramente tenemos una A. Esta A hace referencia al coeficiente de la recta, el coeficiente del término en la abscisa. Esta B también es el coeficiente de la recta y esta C es el término independiente, pero todos esos son de la recta. Tanto la A como la B como la C son de la recta. Sin embargo, la X y la Y hace referencia al lugar geométrico. ¿Alguien se acuerda qué es lugar geométrico? Ok, lugar geométrico es una ecuación asociada
a un punto. Por lo tanto, esa X y Y está haciendo referencia al punto que se mueve a lo largo de todas son diferentes. Uno es de la recta y el otro es del punto que pertenece al lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Obviamente, por lo que se ve, esta mayúscula es la misma de acá arriba del numerador, por lo tanto sigue siendo de la recta, y esta B también es la de la recta. Entonces, todo lo que está con marcatextos verde es referido a la recta, y la X y la Y hace referencia al punto del lugar geométrico. Por lo tanto, de ahí me doy cuenta que hay una recta y hay un punto, por eso hay una distancia de un punto a una recta. Recuerden que el punto es referido al lugar geométrico. Esta P está haciendo referencia al lugar geométrico. Y la L es la recta. Y de la recta, obviamente voy a tener coeficientes, voy a tener variable independiente, perdón, voy a tener abscisa y voy a tener ordenada. Entonces de la recta y obtengo eso. Y esos conceptos que estoy diciendo, la fórmula unido a los conceptos de qué quiere decir cada parte de la fórmula, es lo que me permite poder resolver ejercicios. Y entonces vamos a hacer el número 1. El número 1 me hace mención a que voy a calcular el área del triángulo. En el momento que me dicen calcular el área del triángulo, ya debe de ser por hecho que la fórmula que voy a utilizar es la de base por altura sobre 2. Recordemos que el área del triángulo tiene una fórmula, y esa fórmula me habían dicho que es que es base por altura sobre 2. ¿Alguien me puede decir por qué está mal escrita esta fórmula? Está en el control de la televisión. Por favor. Ok, esa fórmula está mal escrita porque yo les había dicho que ya en álgebra tenemos que hacer una separación de lo que es el signo, del coeficiente de las variables. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un error muy grande porque está todo revuelto. Las variables y los coeficientes están revueltos. Esa es la razón por la que está mal escrita la fórmula. En la primaria era adecuado, pero ya a nuestra altura eso no está bien, sino lo que debemos de escribir es que la forma del área es un medio de la base por la altura, separando los coeficientes de las variables. Así es como se debe de escribir en álgebra, geometría y trigonometría, analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y estadística, y obviamente todo lo que sigue, ¿no? Que es conceptos que vamos aprendiendo y que obviamente hay que aplicarlos para que nuestro desempeño sea mejor. Y entonces, ahora sí, siempre que nos digan calcular el área del triángulo, siempre es así. Y solamente para comprobar, voy a utilizar la fórmula de Herón, donde la fórmula de Herón es un método aritmético. Debido a que es un método aritmético, por eso se deja solamente para la comprobación. Pero considerando que hacemos las cosas bien, no tenemos por lo cual comprobar. Aquí me lo están pidiendo que lo compruebe, pero si en la evaluación les pido que la calculen sin la comprobación, pues no es necesario que hagan la fórmula de Herón. Y vuelvo a repetir, ¿no? Si les pido que calculen el área, forzosamente es utilizando un medio multiplicado por la base y por la altura, forzosamente. Si lo hacen por la fórmula de Herón, pues estarán mal, ¿no? Ahí en su momento lo checarán en la evaluación. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que calculo la base? Pues vamos a ver qué es lo que me dicen. Me están diciendo que los vértices son este, son este y son este. Por lo tanto, si voy a dibujar de una vez la gráfica para ver más o menos por dónde estoy, resulta que ya saben que aquí tengo el eje de las abscisas, por acá tengo el eje de las ordenadas. Recuerden que no se llama X y Y, sino que simplemente es abscisa y ordenada. El menos 2,1, el menos 1, menos 2,1 está por ahí. Ahí ya me dijeron que tengo el punto P. Aquí está el punto P. Y luego tengo el punto Q, que es de coordenadas 3,10. Ya hice muy grandes las divisiones, déjenlas algo más chicas si no me va a caber. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ahora sí, ahí está el punto Q de coordenadas 3,10. Aquí está el punto Q. Y el punto P habíamos dicho que es menos 2,1.
es menos 2 menos 1. Por aquí está el punto P. Y luego me están haciendo mención al punto R de coordenadas 5,3. Entonces vamos 3, vamos 4, vamos 5. Entonces queda por acá y ya tenemos el punto R. Por lo tanto, para poder calcular el área, forzosamente necesito ver quién es la base y quién es la altura. Para ver la base, me están diciendo que consideres como base APR. Por lo tanto, la base va a ser este segmento. Y ese segmento tenemos que calcular la distancia. Entonces, ya sabemos que la fórmula de la distancia, es una que menciona que la base la voy a calcular como la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, o sea, de xp menos xr elevado al cuadrado más la diferencia de las ordenadas, o sea, una y de la p menos una y de la r. Recuerden que tenemos que escribir la raíz, o sea, el radical. Este símbolo se llama radical, háganlo cerrado para que se sepa hasta dónde está llegando la raíz, y de ahí obviamente viene la sustitución numérica. Si yo realizo la sustitución numérica, entonces obtengo que la base es la abscisa de la P, es un menos 2, menos la abscisa de la R, que es un 5, esto se eleva al cuadrado, y le sumamos, la ordenada de la P, que es 1, y le resto la ordenada de la R, que es un 3. La ordenada de la R, que es un 3, esto lo elevo al cuadrado. Voy a calcular la raíz cuadrada, y entonces, si ustedes se dan cuenta, debo de hacer primeramente jerarquía de operaciones, donde en el primer paréntesis voy a aplicar la ley de la suma, y en el segundo paréntesis voy a aplicar la ley de la resta. Son números con el mismo signo en el primero, son números con signo diferente en el segundo. Por lo tanto, la distancia, o sea la base, es menos 5 menos 2 me da menos 7, elevamos al cuadrado. Aplico entonces lo que es la propiedad, aplico la definición de la potencia una vez, que es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Y entonces aquí me queda un menos 7 por menos 7, multiplicando dos veces, me da un 49. Aquí tengo un 49 y le sumo, aplico la ley de la resta, me queda un menos 2, por definición de potencia me va a quedar un más 4, y ese entonces va a ser los resultados, que si ya hago nada más la jerarquía de operaciones, sabemos que la jerarquía de operaciones obedece a que el radical es un paréntesis. Debido a que es un paréntesis, lo primero que debo de hacer es lo que está dentro del paréntesis, y eso me lleva a que la base sea la raíz de 53, que estas son unidades, y esa es la longitud de la base. Con eso ya tengo la longitud de la base, por lo que me están pidiendo en el ejercicio. Me dicen que la base debe ser el segmento PR, por eso estoy calculando la longitud de PAR a través de la fórmula de la distancia, y con eso ya tengo la base. Entonces ahora lo que me hace falta es calcular la altura, pero para calcular la altura debo de acordarme que, por definición, ¿qué es la altura? Díganme, chiquillos, ¿qué es la altura? Papi. ¿Es la longitud? ¿De qué, perdón? ¿Es la longitud vertical de una distancia? Más o menos, no está bien, pero más o menos. ¿Qué número de lista tienes? 9. Ok. Acuérdense que todos esos conceptos son de geometría euclidiana, ¿no? Y ya en geometría euclidiana ya los vieron. Nada más es aprendérselos bien. Generalmente en la red los conceptos están mal, sobre todo Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia está súper mal en muchas cosas de matemáticas. Así que
tengan cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué es la altura? La altura es la longitud del segmento que va perpendicularmente de un lado al vértice opuesto. Entonces puede ser que esta altura esté dentro del segmento porque ese segmento que va perpendicularmente de un lado al vértice opuesto, puede ser que la perpendicularidad esté dentro del segmento o pudiera ser que la perpendicular esté en la prolongación del segmento. Entonces hay que prolongar el segmento para ver la perpendicular. Eso en realidad a mí no me interesa porque la fórmula directamente lo calcula. Como directamente lo calcula, no me debo de preocupar si está dentro del segmento o en la prolongación del segmento, que la altura es el segmento que va perpendicularmente de un lado o de la prolongación del lado al vértice opuesto. Y entonces, como no me interesa que sea perpendicular, lo único que me interesa es que va del segmento PR al punto Q, lo que debo de calcular precisamente es la ecuación de la recta. Pero para calcular la ecuación de la recta, recordemos que tenemos 5 formas y de esas 5 formas, solamente 1, 2, 3, 4 o las 5, eso ya es conocimiento de ustedes, solamente una es la que me ayuda. Entonces díganme por favor cuál es la forma que voy a utilizar para calcular la ecuación de la recta. Ok, bueno, la forma que voy a utilizar es la forma 2 puntos. Es la forma 2 puntos. Y en la forma 2 puntos, acuérdense que habíamos dicho que se dice que es una forma debido a que es una es una manera de escribir. Y esa manera de escribir me lleva entonces a que yo escriba una y del punto P menos una y que va a ser igual a la y del punto P menos la y del punto R dividido entre la x del punto P menos la abscisa del punto R multiplicado por la x menos la abscisa del punto P. Disculpen, aquí me equivoqué. Que no conozco menos la ordenada del punto P y lo mismo por allá. Entonces lo único que debo de hacer es la sustitución. Recuerden que la sustitución es reemplazar y por lo tanto si yo reemplazo, si yo sustituyo, entonces voy a tener que es una y menos la ordenada de la P. La ordenada de la P, si ustedes se dan cuenta, es 1, entonces es y menos 1 igual a la ordenada de la P, que es 1, menos la ordenada de la R, donde la ordenada de la R es un 3, dividido entre la abscisa de la P, donde la abscisa de la P es un menos 2, menos la abscisa de la R, donde la abscisa de la R es un 5, multiplicado por la abscisa menos la abscisa de la P. Y la abscisa de la P es un menos 2. Es un menos 2. Se cierra. Se cierra. Y ya tenemos el reemplazo. Obviamente lo que sigue pues es basarme en jerarquía de operaciones. Si yo realizo jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta que aquí, como tengo números con diferentes signos, necesito aplicar la ley de la resta. Aquí viene la ley de la resta. Aquí, por tener el mismo signo, ahí voy a aplicar la ley de la suma. Y obviamente en esta multiplicación necesito aplicar la ley de los signos. Y entonces me queda que aquí tengo una ordenada menos 1
igual a un menos 2, se hace la resta y se deja el signo del mayor. Aquí un menos 7, se hace la suma y se deja el signo común. Y aquí es un x más 2. Y entonces, para poder resolverlo, sabemos que por jerarquía de operaciones, la jerarquía de operaciones me lleva a que aquí no puedo realizar operaciones debido a que no son términos semejantes. Obviamente también necesito el concepto de términos semejantes. Aquí tampoco puedo hacer la resta. Y entonces lo que va a ocurrir es que lo primero que voy a hacer va a ser la operación inversa. Eso quiere decir que este menos 7 va a multiplicar al miembro izquierdo. Eso implica que para multiplicarla necesito aplicar la propiedad distributiva. Y también aquí, este menos 2, voy a aplicar la propiedad distributiva porque voy a distribuir la multiplicación sobre los dos sumandos. Y debido a eso, pues vamos a hacer la aplicación de dos propiedades distributivas considerando la ley de los signos, porque recuerden que también se van a multiplicar signos. Y entonces, esto me queda un menos 7y, menos por unos me da más, me da un 7, y eso es igual a un menos 2x menos 4 de la multiplicación y la propiedad distributiva, ¿no? Entonces ya con eso me doy cuenta que ya prácticamente tengo la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta siempre debe de ser en su forma general, por lo tanto necesito realizar operaciones inversas, considerando que la x debe quedar positiva. O sea, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Eso me lleva a escribir en el miembro izquierdo el 2x, el menos 7y se queda idéntico. Y con respecto al menos 4, aquí tengo una resta. Debido a esa resta, debo de hacer una operación inversa sobre el 7. Entonces voy a hacer un 7 más 4. El 7 más 4 quiere decir que van a tener el mismo signo. Por lo tanto, voy a utilizar la ley de la suma. Y eso me queda entonces que esto es un más 11 igual con 0. Y esa que está ahí es la ecuación de la base. Y la ecuación de la base yo la necesito porque recuerden que la fórmula se basa en la ecuación de la recta y en el lugar geométrico, que es un punto. Por lo tanto, con eso ya puedo calcular la altura. Recuerden que hace rato calculé la base. Por lo tanto, la altura se va a calcular como el valor absoluto de la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Es un 2x menos 7y más 11. La única pequeña diferencia es que habíamos dicho que el lugar geométrico hace referencia a un punto. Y el punto que a mí me interesa, entonces, es el punto que está opuesto a la recta. Eso quiere decir que esta x y esta y van a ser sustituidos por el punto que está enfrente de la recta, que eso quiere decir que va sustituido por las coordenadas del punto Q, que es 3,10. Por lo tanto, a lo que a mí me va a quedar es que en lugar de esta x yo voy a sustituir un 3, que es la abscisa del punto a donde está la distancia de la recta, y en lugar de esta y voy a sustituir un 10, que de igual manera es la ordenada del punto. Esto dividido entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Acuérdense que me están diciendo que debe de ser solamente la a y la b. Nunca me están diciendo que debe de ser también el signo. Por eso solamente estoy considerando el coeficiente que es 2 y el coeficiente que es 7. Con eso yo ya tengo lo necesario para hacer el cálculo de la longitud de la recta. De aquí, pues obviamente hay que aplicar la jerarquía de operaciones, y con la jerarquía de operaciones aquí hay una multiplicación, donde obviamente voy a utilizar la ley de la resta. Aquí hay un cuadrado, pero también hay un paréntesis, porque el radical es un paréntesis. Eso quiere decir que también voy a utilizar la definición de potencia. Y entonces, esto me va a quedar que la altura es un 6 menos un 70 más un 12 dividido entre una raíz de 4 más 49, que es 53. Curiosamente, en la mayoría de los casos, cuando estoy calculando la distancia de un punto a una recta y lo multiplico por la base, que es la longitud del que está enfrente, se van a dar cuenta que se repiten las raíces. Eso es casi siempre, no siempre, pero casi siempre ocurre. Por lo tanto, lo único que ya me queda, pues es directamente sustituir en la fórmula. Y si yo sustituyo en la fórmula, sabemos que el área
es un medio que multiplica la longitud de la base, que dijimos que es raíz de 53, por la longitud de la altura. Ya sabemos que aquí es raíz de 53 y aquí sabemos que debemos de aplicar ley de la resta y ley de la suma debido a que son números con igual y con diferente signo. Por lo tanto, aquí escribo que voy a utilizar la ley de la resta, también voy a utilizar la ley de la suma y entonces voy a obtener un 6 más 18 que me da 18. Con el menos 70 se aplica la ley de la resta, se va a dejar el signo del mayor que es negativo y 70 menos 18 me da 52. Entonces aquí tengo un menos 52, pero debido a que hay un valor absoluto debido a estas barras, entonces no voy a dejar el menos 52, sino solamente voy a dejar el 52. Vuelvo a repetir, ahí tengo un menos 70, tengo un 18, aquí llevo una, son 52, debe ser menos 52, pero no escribo el signo debido a que me están diciendo que debe de ser solamente el valor absoluto, y sabemos que en el valor absoluto pues no se considera el signo de los números. Con eso pues ya puedo hacer operaciones. Obviamente operaciones implica que debo de hacer la jerarquía de operaciones para ver cuál hago primero. Me doy cuenta que aquí tengo una división, este está multiplicando, este está dividiendo, me va a dar 1, habíamos dicho que el signo no se escribe, y entonces solamente tengo que hacer la división de el 52 con el 2, y esa división pues me queda que es 26. Así que el área son 26 unidades cuadradas, y con eso pues ya quedaría el, el resultado. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, sale. Entonces vamos a comprobarlo con la fórmula de Herón. La fórmula de Herón, acuérdense que es un método aritmético, y la fórmula ahí. La fórmula de Herón hace referencia a un método aritmético, y si ese es un método aritmético, entonces yo lo único que tendría que hacer es que el área se calcula como un medio del determinante, donde en ese determinante lo único que hay que escribir son las coordenadas. No importa cómo escriba las coordenadas. Entonces la primera coordenada es menos 2,1, la segunda coordenada es 3,10, 3,10, la tercera coordenada es 5,3, 5,3, y de ahí lo que debo de hacer es repetir la primera coordenada, que es menos 2,1. Y ahora, ¿cómo es que se hace el procedimiento aritmético? Vuelvo a repetir, este es un procedimiento aritmético y no se acepta como procedimiento para resolver el ejercicio. Ese solamente es comprobación. Si lo hacen para resolver el ejercicio, pues se los voy a poner mal. Entonces, de aquí me queda que el área entonces va a ser un medio de la multiplicación de las diagonales descendentes. Eso quiere decir que voy a multiplicar el menos 2 por el 10. Eso implica que entonces me da un menos 20. Luego multiplico la otra diagonal descendente, que es este 3 por este 3. Obviamente, utilizando ley de los signos, me queda un más 9. Y por último, multiplico este 5 por este 1, donde ahí me queda como resultado un más 5. Y a ese resultado yo le voy a restar la multiplicación de las diagonales ascendentes. Eso quiere decir que ahora lo que voy a hacer es multiplicar el menos 2 por el 3, donde ahí el resultado me queda un menos 6. Un menos 6. Voy a multiplicar el 5 por el 10, que es la otra diagonal ascendente, donde me da por resultado un 50. Y el otro, donde es un 3 por 1, que me da por resultado un más 3. Por lo tanto, ya lo único que debo de hacer es obviamente aplicar jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, me queda entonces que el área es un medio que multiplica. Obviamente para resolver esto necesito aplicar ley de la suma y ley de la resta.
Vamos a escribirlo. Tenemos ley de la suma y también tenemos ley de la resta. Y entonces aquí tenemos un 9 más 5 que me da 14. Con la ley de la resta me queda un menos 6. Un menos 6. Y por acá aplico lo mismo. Tengo un 50 más un 3 que me da un 53. Y 53 con ley de la resta me queda un 47 positivo. Y entonces es un menos 47 positivo. Acuérdense que ahí viene el paréntesis que estoy escribiendo aquí de lo que había hecho con rojo, ¿no? Por lo tanto, me queda que el área va a ser un medio por menos 53. Y ese menos 53 debe tener aquí barras de valor absoluto, se me había olvidado. Son barras de valor absoluto porque también se está obteniendo el área. Y eso implica que entonces el área es de 53 medios. Unidades cuadradas. Estos dos valores deben de coincidir. Aquí me dio 26, aquí me dio 53 medios. Eso quiere decir que debe de haber un error en cualquiera de las dos, ya sea en el cálculo que yo hice con la base igual a la altura y la otra, ¿no? Entonces, simplemente se utiliza como comprobación para determinar si hay algún detalle, ¿no? Entonces, vamos a ver si por ahí hay un problemita que haya tenido desde el principio. Y la raíz de 53 coincide, generalmente por ahí no es el problema. Entonces revisamos que sea la y menos la yp, que es 1, la yp menos la yr, que es 1 menos 3, 1 menos 3, ajá. Luego la abscisa de la p menos la abscisa de la r, que es menos 2 menos 5, lo cual también está bien. Y luego la abscisa que no conozco menos la abscisa de la p, que es un menos 2, y ya está. Entonces aquí me da x más 2, aquí me da menos 2, aquí me da menos 7, aquí me da menos 7, me da más 7, menos 2, menos 4. Y ya vi el error. Entonces fíjense como aquí había obtenido un más 11 y aquí escribí un más 12. Entonces simplemente fue un error de dedo, ¿no? Así que le cambiamos este 12, aquí le escribimos un 11. Por lo tanto aquí abajo también debe de ir un 11, que hace ratito no lo escribí. Y debido a eso, entonces al hacer la resta, pues ahora ya es menos 17, y al ser menos 17, de aquí me queda el 53, y efectivamente el área es de 53 medios. Y la fórmula de Herón me sirvió para rectificar. Acuérdense que no había revisado. Si hubiera revisado me hubiera dado cuenta. Nada más que no revisé. Y de ahí tenemos que ya es la misma, ¿no? Ahora bien, esto solamente, insisto, esto solamente es la comprobación. Esto no tiene ningún valor en la evaluación. Lo que a mí me interesa es que lo obtengan por cálculo de la base, cálculo de la altura. Y ya si quieren comprobar, esta comprobación solamente es para verificar que está bien el resultado. Aunque si lo revisan directamente en el procedimiento, pues no habría tanto problema, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que acabamos de hacer? Ok, sale bien. Entonces vamos a ver otro ejercicio. Voy a utilizar otro lienzo porque si no ya no me va a caber. Ok, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Y aquí. Mandamos este. Listo. Entonces, vamos a este. ¿Ya están viendo el ejercicio 5?
Sí. Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, si se dan cuenta aquí cambia un poco, no es tan directo el uso de la fórmula y simplemente lo que hay que estar haciendo pues es leer el enunciado, ¿no? Aquí menciona que determina el valor de K. Ya sabemos que para calcular K pues no existen fórmulas, ¿no? No hay fórmulas para calcular K. Y entonces necesito ver qué es lo que más me dice. Me dice la recta cuya ecuación es esta. Entonces ya me dieron una recta de la ecuación y si ustedes observan, en la ecuación precisamente está la K. Entonces esa K la vamos a calcular, pero no obedece a una fórmula, sino obedece a que está en una ecuación de una recta. Y entonces me dice que debe de ser perpendicular. Como deben de ser perpendiculares, ya sabemos que existe la condición de perpendicularidad. Y me está mencionando que la recta es esta. Por lo tanto, para poder calcular la condición de perpendicular, lo primero que yo debo de hacer es calcular la pendiente de esta recta. Pero el cálculo de la pendiente no obedece a una fórmula. Recuerden que la fórmula de la pendiente es la abscisa de la A menos la ordenada de la B, perdón, entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Pero como no tengo puntos, entonces quiere decir que hay que hacer algo para que la pueda detectar. Y ese algo precisamente es llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen. Que eso pues ya lo hemos visto varias veces en clases pasadas. Ya habíamos dicho que para llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen hay que calcular el valor de la y. Para calcular el valor de la y, eso es puras operaciones inversas. Entonces, ¿alguien me quiere decir por favor cómo se calcula el valor de la y? Sería K sobre X menos K menos 1/18. A ver, otra vez es K. Ah, no, 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 no. Pero lo que quiero es que la lleves de esta ecuación, no de la otra, sino de esa. Ah, bueno, está bien. Me dijiste K sobre ¿qué? Otra K vez. sobre X K sobre menos... K sobre X. No, no es K Ajá. sobre X. No, no es por ahí. ¿Alguien más?
Bueno, sale bien. Les lo voy a explicar. Acuérdense que, pues desde que está aquí está sumando, la operación inversa es una resta. Eso quiere decir entonces que me va a quedar un menos k, kx. Luego, aquí yo tengo una resta, la operación inversa es una suma. Por lo tanto, tengo un más 18. Y después, este que está aquí está multiplicando a la y. Como está multiplicando a la y, entonces debe de dividir, pero solamente divide a los números. Recuerden que k es un número. ¿Por qué es un número? Porque las únicas variables son la x y la y, que es la que estamos manejando en geometría analítica. Entonces aquí me queda entre k-1 y entre k-1. De manera similar, en la otra ecuación, voy a observar que aquí tengo un más 4x, la operación inversa es una resta, eso me lleva a que entonces escribo un menos 4x, luego observo que aquí hay un más 7, eso implica que aquí voy a tener un menos 7 y aquí tengo un 3 que está multiplicando, por lo tanto ese va a dividir a los números, recuerden que es un número y divide a los números. Entonces de ahí me doy cuenta que el número que multiplica la x es la pendiente. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta, que vamos a llamarle recta 1, solamente porque es la primera, es un menos k entre k menos 1. Y también sé que el otro número se llama ordenada. Por lo tanto, la coordenada es una ordenada que es 18 entre k menos 1, 0. Obviamente, como me están diciendo que sean perpendiculares, pues lo único que me sirve es la pendiente, no me sirve lo demás. Para el otro caso es lo mismo. El número que multiplica a la x se llama pendiente, vamos a llamarle pendiente 2, solamente porque es la segunda que estoy calculando, y este es un menos 4 entre 3. Acuérdense que la interpretación es lo que sube con respecto a lo que avanza. Por eso estoy dejando el signo en el numerador, para que de una vez se vea que las dos están bajando por ser negativas, ¿no? Y este número completo con todo y el signo recibe el nombre de ordenada al origen, o sea que la ordenada es menos 7 tercios y el origen lo represento como un 0, por eso se llama ordenada al origen. De ahí pues ya calculamos las dos pendientes, y eso quiere decir que para que sean perpendiculares se debe de cumplir la condición de perpendicularidad. Y esa condición de perpendicular habla que la pendiente 1 debe de ser simétrica, signo diferente, y recíproca, intercambiar numerador con denominador, para que se cumpla la condición de perpendicular. Entonces, si yo hago la sustitución, me queda que la pendiente 1 es menos k entre k menos 1. Y la otra debe de ser simétrica. Al ser simétrica quiere decir que hay que cambiar de signo, por lo tanto en lugar de ser negativa va a ser positiva. Lo voy a escribir solamente para fines de explicación. Y también menciona que debo de intercambiar el numerador con el denominador, eso quiere decir recíproca. Por lo tanto el 4 se va a escribir abajo y el 3 se va a escribir arriba, eso es intercambiar numerador con denominador. Eso implica que el 3 está en el numerador y el 4 está en el denominador. En el momento que hacemos eso, en ese momento ya se tiene asegurado que las dos pendientes van a ser perpendiculares, debido a que cumplen que son simétricas y recíprocas. Vuelvo a repetir, simétrico quiere decir simplemente cambia el signo, por eso cambió a positivo. Y recíproco quiere decir que el 4 que estaba arriba lo escribes en el denominador y el 3 que estaba en el denominador lo escribes en el numerador. Con eso simple ya se está obteniendo la condición, o se está asegurando, perdón, que sean perpendiculares. Ahora bien, ya que tengo eso, pues me doy cuenta que lo único que estoy viendo son operaciones, por lo tanto lo que debo de aplicar son la jerarquía de operaciones, y si tengo jerarquía de operaciones, entonces la jerarquía de operaciones me dice que estas operaciones no se pueden hacer porque es una resta considerando a los términos semejantes. También me doy cuenta que la raya de fracción es un paréntesis, eso implica que primero debo de hacer la resta. Como primero debo de hacer la resta,
y no se puede hacer, no puedo pasar a lo segundo, que es la división, tampoco se puede hacer la división, y en el miembro derecho, debido a que es un número racional, lo único que podría hacer es expresar en expresión decimal, pero saben que no está permitido, no me conviene porque me lleva a números inexactos. Entonces, debido a eso, debo de tomar la decisión que voy a realizar operaciones inversas. Eso quiere decir que este 4 que está dividiendo va a multiplicar a la k, al menos k, perdón. Por eso debo de aplicar leyes de los signos. Y este k menos 1 debe multiplicar al 3, pero para poderlo multiplicar necesito aplicar la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, quiere decir que el 3 debe de multiplicar al 1 y el 3 también debe de multiplicar a la k, obviamente considerando leyes de los signos y todo lo demás, ¿no? Entonces, con ese toma de decisiones basándome en los conceptos, voy a obtener que aquí tengo un menos 4k, que es 3k menos 3. De ahí me doy cuenta que pues ya nada más me queda más que hacer operaciones inversas y que aquí tengo una resta, por lo tanto se lo debo de sumar al 3k, pero también voy a aplicar la propiedad de la igualdad para que con la propiedad de la igualdad entonces lo puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Por lo tanto realizo la operación inversa. Acuérdense, la operación inversa es que este menos 4 se le suma al 3k, eso me lleva a tener un 7k, pero lo voy a escribir en el miembro izquierdo debido a la propiedad de la igualdad. Recuerden que no se pasan, simplemente se está calculando la operación inversa y se hace la propiedad de la igualdad. Por lo tanto, el menos 3, también voy a hacer lo mismo, este menos 3 no debe de estar aquí. Hago la operación inversa es la suma, y eso me queda entonces que esto es 3. Y por último, pues me doy cuenta que el 7 está multiplicando, por lo tanto aplico la operación inversa. Y al aplicar la operación inversa, este número que está multiplicando debe dividir al miembro izquierdo, y entonces me queda que la k es 3 séptimos. La k es 3 séptimos, y con eso pues ya se acabó el cálculo, porque lo único que me estaban pidiendo era que yo calculara el valor de la k. Obviamente no apliqué ninguna fórmula de las conocidas, sino más bien el concepto. En el concepto estamos hablando que para saber cuál es la pendiente de una recta hay que escribirlo de una manera especial, y esa manera especial de escribirlo es calculando el valor de la x. Recuerden que no se llama despejar, porque despejar obedece que tengo que quitar cosas que están alrededor. O sea, si aquí tengo una X y aquí tengo unas pinzas y por acá tengo una piedra y por aquí tengo un vaso, pues despejar es precisamente quitarle las pinzas, quitar la piedra, quitar el vaso y dejarlo solito. Pero para calcular los valores de la X, entonces me debo de acordar que existen varias formas, y esas varias formas es utilizar operaciones inversas, o sea, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Es utilizar función inversa, donde la función inversa es potencias, logaritmos, senos o arcosenos, o procesos inversos, donde el proceso inverso me lleva a integrar y a derivar. Entonces, por eso no se dice despejar a la x, sino se dice que vas a utilizar operación inversa, funciones inversas o procesos inversos, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Ahorita como estoy en geometría analítica, pues solamente me quedo en operación inversa, pero en cálculo diferencial se manejan ya las funciones inversas, y en cálculo integral obviamente también los procesos inversos. Ok, ¿alguna duda, chiquillos, de lo realizado aquí? Ok, entonces vamos a copiar otro ejercicio que sea similar. Ok, este pues es el mismo, nada más que diferente, ¿no? Recuerden que estos ejercicios que estoy haciendo los tienen que repetir ustedes para que vayan practicando, ¿no? Sobre todo en la aplicación de los conceptos. ¿Ya están viendo el ejercicio 4, chiquillos?
Sí, profe. Ok, va que va. Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Pues porque me están diciendo que calcule el valor de k. Ok, ¿para qué? Para que la recta con ecuación que es esta sea paralela a la recta que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la condición. Ya no voy a utilizar la condición de perpendicular, donde son simétricos y recíprocos, sino voy a utilizar la condición de paralelismo. Por lo tanto, de la misma manera, voy a escribir la forma pendiente ordenada al origen. Y eso quiere decir entonces que hay que calcular el valor de la y. ¿Me pueden decir, por favor, cómo se calcula el valor de la y en cualquiera de las dos? Sería K menos KX sobre K menos 1 menos 18 sobre K menos 1. Ok, es menos kx, luego el más 18, y como tú dijiste, los dos dividido, solamente el número entre k menos 1 entre k menos 1. ¿Qué número de lista tienes? 6. Ok, sale bien. ¿Alguien más me puede decir cómo se calcula el valor de la otra y? Sería menos 4K, menos 4X Y sobre es menos 4x, ajá, menos sobre 3 sobre 3, ajá, solamente el número, ajá, y luego menos 7 menos 7 sobre sobre 3. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 9. 9. Ok. Vamos con el 9. Sale bien. Y con eso pues ya tengo otra vez las pendientes. Se los explico solamente para fines didácticos. Esta de aquí es la pendiente. Vamos a llamarle la pendiente 1 porque fue la primera. Y entonces sube menos k y avanza k menos 1. Y este valor va a ser la ordenada al origen. Eso quiere decir que es una coordenada que tiene una ordenada que es 18 entre k menos 1 y tiene una abscisa que es 0. Por eso se llama ordenada al origen. Lo mismo de este lado, ese menos 4 tercios va a ser la pendiente 2, que es un menos 4 en el numerador y un 3 en el denominador. Les había dicho que se deje el signo para saber si sube o si baja. Y este otro número es la ordenada al origen, donde ese número tal cual con todo y el signo, o sea el menos 7 tercios, es la ordenada y la abscisa es 0, que viene siendo el origen. Por lo tanto, como me están diciendo que deben de ser... Espérenme tantito, ¿eh? Listo, ya regresé. Entonces, ahora como me están pidiendo que sean paralelas, ahora la idea es que sean paralelas, eso implica que va a cambiar la condición y lo que voy a utilizar ahora va a ser una condición de paralelismo. Y entonces la condición de paralelismo lo que me dice es que las pendientes sean iguales. Eso implica entonces que la pendiente que es menos k entre k menos 1 sea igual a la otra pendiente que es menos k entre 3. Y de ahí, pues si se dan cuenta, no consideré el simétrico, perdón, ni consideré el recíproco debido a esa circunstancia que deben de ser iguales. De manera similar, observo que los conceptos que debo de aplicar es primeramente jerarquía de operaciones para revisar cuál es la operación que voy a realizar. Como aquí hay una resta y no son términos semejantes, eso quiere decir que no puedo hacer la resta, no son términos semejantes. Y luego me doy cuenta que la raya de fracción es un paréntesis, por lo mismo primero debo de hacer la resta y como no se puede hacer la resta, no puedo pasar a la división y entonces eso quiere decir que lo que debo de hacer directamente son operaciones inversas. Y en la operación inversa, este 3 debe multiplicar a esta menos x y este k menos 1 debe multiplicar al menos 4. Obviamente aquí va a ocurrir una propiedad distributiva porque debe de multiplicar al minuendo y el sustraendo. Ahí debe de haber una propiedad distributiva. Acuérdense que no se llama producto cruzado porque no existe el producto cruzado a menos que sea la división de fracciones. Y entonces el resultado me queda que es un menos 3k igual
a un menos 4x más 4, debido obviamente también a otro concepto que es la ley de los signos. Y entonces, ahora sí, con todo eso, lo que podemos hacer es nuevamente operaciones inversas, porque ya me di cuenta que por jerarquía de operaciones no se puede hacer ninguna. Entonces voy a operación inversa, me doy cuenta que aquí hay una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, y entonces me queda, bueno, como es una suma, entonces voy a utilizar la ley de la resta porque son signos diferentes, y entonces me queda que la K es 4, y con eso pues ya se acabó todo el cálculo, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, los dos son idénticos, es lo mismo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que aplicamos la condición de perpendicularidad diciendo que eran simétricos y recíprocos. Simétrico es signo diferente, mismo número, diferente signo. Recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y aquí, al ser paralelas, pues simplemente igualamos las pendientes, ni siquiera puse la condición, ¿no? Nada más es igualar pendientes y ya quedó. ¿Dudas, jóvenes? Ok, entonces, si no, si no hay dudas, dejen copio otro ejercicio. Uy. Ok, ¿ya están viendo el ejercicio 3? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí como que hay algo diferente de lo que los otros ejercicios. Aquí me está diciendo que hay una recta que pasa por los puntos, o sea que aquí hay 2 puntos, y esta debe ser perpendicular con la recta que pasa por estos 2 puntos. Si se dan cuenta, a diferencia de lo que vimos anteriormente, ahora no me están mencionando absolutamente nada de una recta, sino ya me están diciendo directamente los puntos. Por lo tanto, como me dicen los puntos, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula, y la fórmula va a ser la fórmula de la pendiente. Por lo tanto, la pendiente que voy a calcular es la pendiente ahora sí entre 2 puntos que se llaman P y Q. Eso quiere decir que es la ordenada de la P menos la ordenada de la Q dividido entre la abscisa de la P menos la abscisa de la Q. Y la otra, vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la pendiente del punto A al punto B, donde esto se llama la ordenada de la A menos la ordenada de la B, dividido entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Lo único que estoy haciendo es calcular las pendientes. Acuérdense que siempre se interpreta como lo que sube con respecto a la que avanza. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, si yo realizo la sustitución, recuerden que sustituir es reemplazar, y entonces si yo realizo el reemplazo, me queda que la pendiente de P a Q es una ordenada de P, que es un 4, le resto una ordenada de la Q, que es un 0, la divido entre una abscisa de la P, que es menos 2, le resto la abscisa de la Q, que es un 4, y en la otra de una vez hago lo mismo, la pendiente de la A a la B es una ordenada de la A, que es menos 1, menos una ordenada de la B, que es 5, entre una abscisa de la A, que es K, menos una abscisa de la B, que es 3, y de ahí, pues obviamente en los dos casos necesito realizar jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que hay una raya de fracción, por lo tanto la primera operación que debo de hacer es la resta del numerador y la resta del denominador. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, y esta raya de fracción, al ser otro paréntesis, también me dice que debo de hacer primero la operación en el numerador. El pequeño detalle es que en el denominador no voy a poder hacer nada debido a que hay
no son términos semejantes. Entonces lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma en ambos casos, y obviamente considerando el concepto de términos semejantes, pues no voy a poder hacer la resta aquí. Y entonces lo que me queda es que la pendiente de P a Q es un 4 entre un menos 6, y la pendiente de A a B es un menos 6 al utilizar la ley de la suma entre un K menos 3. Ahora bien, chiquillos, aprovechando, díganme por favor cuál es el concepto que sigue. Bueno, los conceptos que siguen aquí, pues primeramente es ley de los signos. ¿Por qué sigue ley de los signos? Pues porque aquí hay un positivo y aquí hay un negativo. Obviamente hay que hacer la división de los signos. Y lo siguiente que hay que hacer es simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, estos dos los voy a dividir entre 2, y de ahí pues ya voy a hacer la simplificación de la fracción. Por lo tanto, si aplico los conceptos que les había dicho, obtengo que la pendiente de P a Q es un menos 2 tercios. Y de ahí, entonces, ahora sí, me tengo que ir a ver la condición de perpendicularidad. Y la condición de perpendicularidad, obedece a que las pendientes, ¿cómo deben de ser? A la cuenta de tres nos desconectamos. Two, three. Ok, la condición de perpendicular es que sean simétricos y recíprocos, y entonces yo tendría que escribir que la pendiente de P a Q debe de ser simétrica y recíproca con la pendiente de A a B. Y entonces, sustituyendo la condición de perpendicularidad, yo debo de escribir que el menos 2 tercios, recuerden que se deja arriba el signo por la única y sencilla razón que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, y es preferible dejarlo en el numerador, debe de ser simétrico. Si es simétrico, hay que cambiar el signo. Si ustedes se dan cuenta, la pendiente es negativa de la de AB, por lo tanto la voy a escribir como positiva. Esto lo escribo solamente para fines didácticos. Y debe de ser recíproca. Recíproca quiere decir que hay que intercambiar numerador con denominador. Eso implica entonces que el 6 que yo tengo en el numerador, ahora lo voy a escribir en el denominador para que sea recíproco, y el K-3 que está en el denominador lo voy a escribir como el numerador para que sea recíproco. Eso es intercambiar. Si ustedes se dan cuenta, este signo más pues no tiene mucho caso, aunque lo escribí para que quedara ahí bien claro todo, ¿no? Entonces, de aquí otra vez lo que debo de hacer son operaciones inversas, pero la decisión de las operaciones inversas obedeció primeramente a que revise la jerarquía de operaciones. Si ustedes se dan cuenta, esta raya de fracción indica que aquí hay un paréntesis, lo primero que debo de hacer es la resta, pero esa resta obedece a términos semejantes, y como no son términos semejantes, eso quiere decir que no puedo hacer la resta,
y por lo tanto tampoco puedo hacer la división. Y como no puedo hacer ni la resta ni la división, entonces me voy directamente a hacer la operación inversa. Pero insisto, ¿no? O sea, todo eso se debió a que revisé la jerarquía de operaciones, obviamente el concepto de términos semejantes, y entonces decidí hacer la operación inversa. Permítanme tantito. Entonces, lo que vamos a hacer es pues hacer la operación inversa. Para hacer la operación inversa ya les había mencionado que este 6 que está aquí va a multiplicar al numerador y este denominador va a aplicar propiedad distributiva. Por lo tanto, aquí agregamos el concepto de propiedad distributiva y entonces esto me lleva a que esto es un menos 12 igual a un 3k menos 9. Y de aquí pues ya directamente se ve que puedo hacer la operación inversa. Y la operación inversa aquí me dice que hay una resta, la operación inversa es una suma. Por lo tanto, de una vez voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Acuérdense que en la propiedad de la igualdad yo puedo, como todo es igual a sí mismo, puedo escribir la k en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Eso implica entonces que voy a escribir un 3k por la propiedad de la igualdad. Es lo mismo escribirlo en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, debido a que todo es igual a sí mismo. Disculpen, aquí propiedad de la igualdad. Y entonces al hacer la operación inversa, o sea, al sumarle 9 al menos 12, eso me va a quedar que es un menos 3. Y de ahí entonces, pues ya simplemente hacemos la operación inversa. Y al hacer la operación inversa, me queda que la k es igual a un menos 3 entre 3, que eso lo podemos hacer mentalmente. Y entonces me queda que la k es menos 1. Y pues ya llegué al resultado. Pero ahora lo que hicimos, a diferencia del otro, es que no nos fuimos a la forma pendiente ordenada al origen, sino nos fuimos a la fórmula de pendiente directamente. Y con esta fórmula de la pendiente entre dos puntos, pudimos calcular las pendientes y con la condición de perpendicularidad pudimos calcular cuál era el valor de la k, que era lo que me estaban pidiendo. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, sale bien. Pues entonces, de estos ejercicios no son tantos.